Cordial saludo compañeros, tutor. Bueno, en esta ocasión pues vengo a hablarles un poquito acerca de Visual Basic, donde una de las tareas que teníamos pues era desarrollar una serie de preguntas, pero sin antes voy a hacer mi presentación. Entonces mi nombre es Wilmar Chavarría, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión pues estoy cursando el curso de Visual Basic y voy a responder unas preguntas que están relacionadas con qué es una base de datos y otras más adelante. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de herramientas o una herramienta que nos va a permitir recopilar la información y organizar esa información, ¿cierto? Basado en que en una estructura, basado en una clasificación, digamos, de atributos y en base a eso pues se puede, digamos, tener una información organizada y que sea asequible al momento de que nosotros la necesitemos. Pues ejemplos muy sencillos son hojas de cálculo que nosotros podemos hacerlo. Entonces cuando nosotros queramos buscar cualquier información pues lo podamos hacer. Eso sería una base de datos. Ya hay bases de datos que, digamos, dependiendo del nivel de la complejidad y la necesidad de la información, pues se necesitan tener otras herramientas, pero digamos que para arrancar podemos tener una base de datos en Excel. Entonces, ¿qué es un campo cuando se trabaja en una base de datos? Los campos son los componentes que nos van a proporcionar la estructura de esas tablas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los, digamos, los datos que nosotros necesitamos grabar durante la estructura de la tabla o en el momento que estemos guardando información? ¿Qué es lo que nosotros queremos guardar? Esos son los campos cuando estamos trabajando en una base de datos. Sin embargo, dice pues que los campos también se pueden utilizar para mantener las relaciones entre dos tablas, y eso nos va a evitar que, digamos, haya duplicidad de información, y también nos va a evitar, digamos, optimizar el funcionamiento de esa base de datos. Por acá también tenemos qué es un registro cuando se maneja en una base de datos. Entonces, ¿un registro qué es? Un registro simplemente es, digamos, la información que se está guardando en esa base de datos. Si nosotros tenemos una tabla, digamos, con identificación del usuario, pues entonces que iría en la identificación, pues va a tener el nombre, va a tener la cédula, va a tener un teléfono, un correo electrónico. Entonces toda esa información se llena, y cada vez que nosotros vayamos llenando, pues él va a hacer un registro y va pasando, digamos, saltico hacia abajo. Siempre es horizontal, y digamos que acá pues sería como lo que se puede guardar en una base, en un registro en una base de datos. Y por último tenemos esta pregunta que ¿qué son las bases de datos relacionales? Entonces, hoy en día las grandes empresas y las compañías que trabajan con bases de datos, pues trabajan con bases de datos de modelo relacional. ¿Por qué? Porque eso asegura que la información sea confiable, que la información no se repita, y adicional a eso pues también nos permite, digamos, buscar una información más rápido, y fuera de eso nos permite, digamos, tener controles cuando se requieran eliminar información. Entonces, ¿qué es lo que hace una entidad relacional? Un campo que se está utilizando en una base de datos o en una tabla, se coge ese campo para llamarlo en otra tabla. Es decir, como que nosotros tenemos varios tipos de documentos. Entonces yo cuando creo un usuario, pues no voy a tener que registrarle el tipo de documento, cédula, sino que él va a guardar ese el ID de cómo se creó ese tipo de documento, y eso hace que las transacciones sean más seguras y más rápidas. Y adicional, bueno, ya finalizando, pues en qué bases de datos yo tengo experiencia. Pues actualmente pues trabajo para una compañía que tiene un programa que se dedica, digamos, a brindarle soporte a hospitales, y con ese programa que ellos tienen pues yo doy soporte. Pues tengo la experiencia en SQL Server, también tengo experiencia en MySQL, Oracle y
Esos son como los fuertes que yo tengo, pero si en este momento pues de los que yo más tengo, digamos, de los motores que más tengo experiencia, pues en este momento sería SQL Server. Esto sería todo por hoy, entonces eh, más adelante pues dependiendo el avance de las actividades les estaré contando más detalles de cómo nos va en este curso.